Artilan está formado, su formulación es a base de ortiga, tiene colágeno, tiene uña de gato, tiene cartílago de tiburón, vitamina C, vitamina D, calcio y magnesio. Es una fórmula que vamos a ir analizando cada uno de los componentes y cuál es el rol que cumplen estos componentes en la fórmula de nuestro Artilab. Como ustedes se habrán dado cuenta, que Artilab y Teoflex están directamente asociados con el movimiento, están directamente relacionados con el sistema osteomuscular. Y será preciso entonces hablar algo sobre el sistema osteomuscular, puesto que es importante el conocer las articulaciones. Nosotros tenemos movimiento y ese movimiento es gracias a un sistema. Ese movimiento no es un movimiento cualquiera, es un movimiento sincronizado, es un movimiento coordinado. La calidad del movimiento depende del entrenamiento y del sistema osteomuscular. Y es natural que también hayan problemas en el sistema osteomuscular. ¿Qué encontramos en el sistema osteomuscular? En primer lugar, encontramos lo que siempre nos preocupa, las articulaciones. Articulaciones. Queridos amigos de Teoma, querida familia Teoma, tenemos 360 articulaciones, 86 en el cráneo, 6 en la garganta, 66 en el pecho, 76 en la columna vertebral, 32 en cada miembro superior y 31 en cada miembro inferior. O sea, nuestro cuerpo está articulado. Nuestro cuerpo ha sido diseñado para el movimiento, que por supuesto no solamente es el movimiento, sino las articulaciones no solamente tienen la función de movilizar, sino también de soporte. En el caso, por ejemplo, del cráneo, los huesos se van a unir para soportar lo que contienen dentro del cerebro. Pero mayormente las articulaciones están vinculadas con el movimiento. Las articulaciones que hacen el movimiento son aquellas que nosotros llamamos el tipo diartrosis. Hay diferentes tipos de articulaciones, no es el caso describir cada una de ellas, pero las que nos acompañan en el movimiento son las diartrosis. Son aquellas que permiten el movimiento. Tienen algunos elementos. Nosotros pensamos que la articulación es hueso con hueso. No, es importante saber cuáles son los elementos que hay en una articulación. En primer lugar, tenemos el cartílago articular. El cartílago articular, o sea, en los extremos de los huesos, cuando estos se asocian, se articulan, en el extremo de los huesos existe una superficie articular revestido por el cartílago articular. Ten presente que en la articulación existe cartílago, será importante, puesto que la nutrición va a estar dirigido a fortalecer y reforzar este cartílago. ¿Qué tipo de cartílago es? Cartílago hialino. Ustedes habrán observado en algunas articulaciones a las cuales tenemos acceso, por ejemplo, en la articulación del pollito, en las articulaciones de la superficie vemos un cartílago brillante, ¿verdad? Esa es la característica del cartílago hialino. En la articulación no solamente está el cartílago, también está la cápsula. La cápsula que va a envolver estos dos huesos. Tenemos el hueso con el otro hueso, entre ellos el cartílago, y envolviendo todo esto hay un tejido fibroso. Ese tejido fibroso es lo que se llama la cápsula articular. ¿Por qué se las menciono? Porque hay problemas que están dirigidos a la cápsula articular. En la articulación no todo es hueso, no todo es cartílago. También hay tejido fibroso que forma la cápsula articular. Pero no solamente esto, sino también hay ligamentos. Ligamentos que van a fortalecer esta unión de los dos huesos a través de los elementos que estamos describiendo y que forman la articulación. Entonces tenemos los ligamentos. ¿Por qué hablamos de los ligamentos?
porque hay ciertos problemas que van a afectar justamente a los ligamentos. Entonces, un problema articular puede estar comprometido el cartílago, el hueso, la cápsula articular, los ligamentos, pero también tenemos una membrana sinovial, es decir, una cápsula que envuelve y por dentro está revestido por un tejido especial que se llama la membrana sinovial, que se encarga de producir un líquido. Este líquido es el líquido lubricante. Esto es, las articulaciones cuando realizan el movimiento requieren de lubricación. Si no, habría un roce, habría un recalentamiento. Entonces, esta membrana sinovial se encarga de producir el líquido sinovial. Tengamos presente también esto porque hay ciertos problemas que están afectando a esta membrana sinovial, no producen adecuada cantidad de líquido sinovial o producen demasiado, entonces van a traer problemas a las articulaciones. También está, por supuesto, la cavidad articular. En algunos casos, como el caso de la rodilla, por ejemplo, tenemos unos cartílagos adicionales dentro de la articulación. Estos se llaman meniscos o rodillas. Estos son los componentes de una articulación. Yo he estimado conveniente hablarles de la articulación para tener una idea cabal de que los movimientos y los dolores articulares no siempre están referidos al hueso o al cartílago, sino a todos estos elementos que conforman la articulación. Por supuesto, uno de los grandes elementos es el hueso. Los huesos son el soporte, aquellos que van a dar el movimiento. Pero los huesos no son tejido inerte. No es que está colocado el hueso como un simple soporte y que además no garantiza el movimiento. No. Los huesos tienen vida. Los huesos están formados por tejido vivo, que además se encargan de la regulación de lo que se llama la homeostasis mineral. Homeostasis mineral. Esto significa que el hueso almacena minerales, calcio, magnesio, zinc, cada uno de los minerales los va a guardar, que en el momento que el organismo requiera, en ese momento va a soltar. Si el organismo requiere calcio, el hueso va a estar informado y va a recibir las órdenes que debe soltar calcio, que debe hacer un proceso que se llama resorción ósea para que vaya soltando calcio. El calcio en la sangre no le va a subir porque nosotros tomamos nuestro buen vaso de calcio. No es así. Algunos piensan que tomándose el mejor de los calcios, puede usted tomarse el mejor calcio del mundo, que no sé cuál es, por supuesto, pero puede tomarse el mejor calcio, sin embargo, este calcio no se va a ir directo, uy, ya me subió el calcio. No, la cosa no funciona así. El asunto es que cuando tomamos el calcio o cualquier sustancia, primeramente tiene que ser asimilado, luego procesado y luego acomodado en el tejido de reserva correspondiente. O sea, quien regula los niveles de sus minerales en la sangre es el hueso. Vean ustedes que tiene un comportamiento, una función inteligente, el hueso. Entonces el hueso no es una estructura densa, fuerte, que sirve para el movimiento solamente, no. Porque además de eso, dentro de los huesos se producen las células sanguíneas. Este proceso se llama hematopoiesis, o sea, la producción de tejido sanguíneo. Esto ocurre porque dentro del hueso se encuentra la médula ósea roja. Entonces, las afecciones del hueso no pueden estar referidas solamente al hueso en sí. Puede ser que haya una lesión en la médula ósea que trastorna el funcionamiento del organismo. Entonces, dentro del hueso está la médula ósea roja. Luego, por supuesto, veremos si hay algunos otros problemas a este nivel. También el hueso, queridos amigos de Teoma, almacena grasas de reserva. Ahí no solamente tenemos
la médula ósea roja, sino tenemos la médula ósea amarilla, donde se guardan estas células llamadas adipocitos. Los adipocitos que ahora se están utilizando para realizar algunos procedimientos como el procedimiento de las células madre. Está tan avanzada la hematología que puede desarrollar esto. Entonces también el hueso es un almacén de grasas. El hueso entonces son órganos vivos, son órganos. Además, estos huesos se van a renovar constantemente. Por lo tanto, necesitamos entregarle los materiales para que ocurra renovación, pero no solamente cuando nos acordamos, sino en forma constante. El balance, el fortalecimiento del hueso dependerá no de que en algún momento reaccionemos y digamos, voy a darle un poco de calcio a mi hueso, o voy a darle un poco de colágeno a mi hueso, sino será preciso tener una actitud permanente, una dinámica permanente de proporcionarle al organismo los elementos que van a fortalecer los huesos. Entonces, en los huesos hay células, hay una matriz ósea que está formado por elementos orgánicos. Hablar de hueso muchas veces nos hace pensar solamente en calcio. Hueso igual a calcio. No, el calcio está impregnado, está depositado en una matriz ósea que se llama osteína. Y esa matriz ósea es de material orgánico. Por lo tanto, será importante que en nuestros hábitos diarios, en nuestra dieta diaria, podamos incluir elementos orgánicos como el colágeno. Usted no se va a dar cuenta cuando se va almacenando este colágeno. Se va convirtiendo en osteína para poder almacenar bien los minerales. Eso que forma la matriz ósea. Entonces, el hueso tiene células, tiene matriz ósea y tiene minerales. Estamos conociendo a los huesos, ¿verdad? Es importante poder hablar sobre los huesos. Pero no solamente tenemos huesos, también tenemos músculos. Los músculos son aquellos que realizan el trabajo de extensión, el trabajo de flexión. Son los que ejecutan el movimiento. Los músculos que están relacionados con el esqueleto tienen musculatura estriada, es decir, son voluntarios. Nosotros podemos moverlos voluntariamente. Pero produce por el impulso que es del cerebro. Hay una zona del cerebro que se llama el área motora, de donde salen las órdenes, donde esta orden va a viajar a través del nervio y va a llegar al sitio donde el nervio se une con el músculo y se va a producir la orden y se va a producir la acción mecánica. Es decir, primero el impulso, el estímulo que parte del área motora y luego la acción, el músculo se va a mover. Esta unión de la parte de la neurona con el músculo se llama la placa mioneural. Y será importante tomarla en cuenta. Y es importante que podamos abrir un poco más nuestro panorama para saber de que hay trastornos que afectan a la placa mioneural. En este momento, por supuesto, ya no estamos pensando solamente de que el hueso es la reserva de calcio. Ya hemos cambiado nuestra mentalidad. Hemos establecido que el hueso es un órgano vivo, un órgano de recambio. Estamos conociendo también al músculo. El músculo va a contraer por el estímulo neuronal de la zona motora y se va a producir esa unión del estímulo neuronal con el músculo en la placa mioneural. Por eso es que hay enfermedades osteomusculares. Por eso es que tenemos que nosotros nosotros tenemos una formación clínica. No basta conocer, no basta decir, bueno, este es el hueso, este es el músculo, este es el tendón, esta es la cápsula y este es el cerebro. No, tenemos que tener una formación clínica, es decir, haber visto cómo suceden estos trastornos. Tenemos nosotros
que diagnosticar bien, porque si no, vamos a terminar tratando con calcio todos los problemas osteomusculares. Entonces, hay algunos problemas y algunos trastornos del sistema locomotor, como por ejemplo las tendinitis, cuando se inflaman los tendones. El tendón, el músculo se inserta en el hueso a través del tendón y esos tendones pueden estar inflamados. Hay las famosas tendinitis. O el cartílago puede estar inflamado. Entonces estamos hablando de las famosas, ese cartílago del cual hemos hablado, ese cartílago alino que está revistiendo la articulación, se desgasta y se va desgastando ya por el paso de los años. Eso es lo que nosotros llamamos la enfermedad del alma, ¿no? Del almanaque. Cuando tenemos más de 40 o 50, ya nuestros cartílagos experimentan un desgaste espontáneo, pero no solamente porque por la edad, sino también porque no hemos podido darle el mantenimiento adecuado. Y por eso ya andamos con el mal de la montaña, ¿no? O sea, bueno, me duele todas las articulaciones, tengo la montaña de años que cargamos. Pero esto no debe suceder así, puesto que hay personas que estamos a los 70 años y nuestras articulaciones se mueven perfectamente. Hemos hablado de artritis y hemos hablado de artrosis. Y vamos a escuchar constantemente que las personas nos hablan de artritis, nos hablan de artrosis y a veces nos hablan a referirse a estos problemas. Es importante diferenciar la artritis de la artrosis. En ambos casos, el común es el dolor. Pero sin embargo, tenemos que establecer algunas diferencias importantes. Yo sé que esto les va a ayudar bastante. Primero tenemos que considerar el tejido dañado. El tejido dañado, en el caso de las artritis, es la membrana sinovial. ¿Se acuerdan que hablamos de la membrana sinovial? Que produce un líquido lubricante, un líquido sinovial. Este líquido sinovial normalmente debe reabsorberse, pero en el caso de la artritis no se reabsorbe adecuadamente. Entonces se produce un daño de la articulación y eso cursa con inflamación. En cambio, en la artrosis, el daño es a nivel del cartílago. Lo que está dañado es el cartílago que hemos encontrado, ¿se acuerda? Por eso era importante establecer cuáles son los elementos de la articulación. Ya lo encontramos al cartílago. En las artrosis, el que está dañado es el cartílago. También tenemos que considerar las causas. En la artritis, el problema puede ser autoinmune. Inicialmente, la artritis reumatoide se llamó así artritis reumatoide porque estaban inflamadas las articulaciones. El dolor era un dolor articular. Entonces se habló de esa entidad clínica llamada artritis reumatoide. Luego se estableció de que la artritis reumatoide no solamente es una enfermedad que ataca a las articulaciones, sino ataca a todos los sistemas. Por lo cual tenemos que nuevamente enfatizar en la necesidad de conocer todo el organismo, de objetivizar, de tratar de que nuestros conceptos estén centrados en ver el todo, ver el bosque, no se ver el árbol. Y a veces por ver el árbol nos perdemos el bosque. Entonces tenemos que considerar que el organismo es un todo. Y bueno, se quedó con el nombre de artritis. La causa de las artritis es autoinmune, básicamente. Es decir, hay un trastorno del sistema inmunológico. Y esto ya se está dándose cuenta que las artritis o los problemas de artritis se tratan también, se refuerzan, se evitan dándoles un reforzamiento al sistema inmunológico que en los casos de las artritis está fatalmente trastornado. Se dice autoinmune porque el sistema inmunológico que debe contra el organismo, pues va a elaborar anticuerpos contra su propio tejido, en este caso contra
tejido. Eso ya va a producir una lesión. Es decir, está autoagrediendo el organismo por trastornos del sistema inmunológico. También, por supuesto, infecciones en la cápsula articular. A veces hay traumatismo que producen estos trastornos. En cambio, en la artrosis, la causa de la artrosis ya no es el autoinmune, sino es el envejecimiento. El envejecimiento, o sea, el desgaste progresivo de las articulaciones. ¿En qué medida? En la medida que la persona haya tenido una conducta dirigida a no preservar sus articulaciones, a veces agredir a sus articulaciones, puesto que hay algunos factores de riesgo que son muy comunes. ¿Y cómo así que yo voy a agredir mi articulación cuando usted está obeso? La obesidad es un factor de riesgo para que las articulaciones se inflamen. Por eso será importante que reconsidere desde ahora que la obesidad es su enemigo. Por lo tanto, debe echar mano de aquellos productos que van a lograr reducirle de peso. Hay algunos deportes, sobre todo aquellos deportes de esfuerzo, donde tienen que levantar pesas y una serie de cosas más, donde, bueno, el levantar, de que levanta, lo levanta porque el que levanta es el músculo, pero esa compresión produce microlesiones en el cartílago articular y esas microlesiones van a inflamar y van a desgastar al cartílago. Nosotros tenemos, bueno, ese deseo de competir, queremos ser los mejores, queremos campeonar, queremos tener el primer puesto. Tenemos ese innoble sentimiento de ser mejor que otro ser humano. Tal vez en alguna oportunidad se nos vaya, pero en ese afán de lograr ser mejor que otro ser humano, entonces levantamos más peso, estamos lesionando nuestras articulaciones. Eso es bueno en la medida que a usted le beneficie, en la medida que usted tome conciencia de que debe ser parte de su vida diaria, parte de su juventud, parte de mantener el organismo sano. Sin embargo, cuando ya practica deportes de esfuerzo, de sobrepeso, entonces va a haber lesión. Otra de las cosas que debemos considerar para diferenciar las artritis de la artrosis es la población afectada y la frecuencia. En las artritis, la población de cualquier persona, es decir, cualquier persona puede tener artritis. Las artrosis se producen en las personas mayores de 40 años. Aparte de eso, el porcentaje de afección, o sea, de las artritis, está entre el 1 o 2% de la población. Es bajo. Sin embargo, en las artrosis es el 50% de la población. Este es un porcentaje alto. Por tanto, pues así es. Así es la estadística. Por lo tanto, los problemas de artrosis son más frecuentes de lo que pensamos. Y a veces nosotros aceptamos esta realidad y decimos, bueno, pues ya se gastó mi articulación, ¿qué voy a hacer? Y claro que en muchos casos se desgasta completamente que tenemos necesidad de ponerle prótesis. Esa articulación ya no sirve. Tenemos que reemplazar por materiales especiales, que es la base de titanio, para reemplazar su articulación. Vean ustedes cómo es importante hacer este enfoque. También tenemos que diferenciar las artritis de las artrosis por los síntomas. En la artritis es una molestia general, pero más se siente en las articulaciones. Hay malestar de todas maneras. El dolor se intensifica con el reposo. En cambio, en las artrosis, el dolor se va a calmar. Entonces, puede haber cansancio, fiebre, sequedad de boca, ronquera. Las artrosis aumenta el dolor con el movimiento. Aumenta el dolor con el movimiento. La rigidez matutina desaparece más rápido, puesto que la rigidez matutina en las artritis también van a haber. Pero en las artritis demora más, se demora mucho en soltarle los huesitos. En cambio, en las artrosis es más rápido. Otra de las cosas que debemos considerar es el diagnóstico. Las artritis, vamos
a diagnosticarlas mediante análisis de sangre, examen de líquido sinovial. En cambio, en las artrosis, el diagnóstico es clínico, a veces reforzado por una radiografía, pero básicamente es clínico. El tratamiento de las artritis es un antiinflamatorio y hay niveles, hay varios niveles, ¿no? Primero los AINES, luego otros medicamentos y terminamos acabando la pirámide de tratamiento de las artritis, que no siempre son muy simpáticas, puesto que dejan algunos efectos colaterales. En cambio, se tratan con analgésicos y con terapia. A veces nosotros regresamos, vamos a darle terapia, y su problema es la artritis, no es artrosis. Entonces será importante saber diferenciar esto. Otro de los grandes problemas que hay son esas lumbalgias. Cuando hablamos de estos productos, estamos asociando varias cosas. Y una de esas cosas es la lumbalgia, el dolor lumbar, ya sea por movimientos inadecuados, porque se ha hecho el esfuerzo. Otro de los síntomas es la ciatalgia, porque se comprime el nervio ciático, entonces hay dolor, inflamación, entumecimiento de las piernas. A veces también hay trastornos de posición, como es la escoliosis. Se lateraliza, se tuerce la columna por mala posición en cuanto a la costumbre en el trabajo o algo así, pero se altera. A veces también hay fracturas, a veces hay luxaciones, a veces hay hernias del disco, a veces hay las famosas tortícolis. Es decir, hay una cantidad de problemas que se instalan a nivel osteoarticular. Por supuesto, hemos hablado rápidamente sobre esto. Yo creí conveniente darles esa información, puesto que comúnmente se van confundiendo los trastornos, los problemas, y no es bueno confundir, aunque están en la misma articulación, sin embargo, son cuadros diferentes. Ahora hablemos sobre los componentes de este producto. Nuestro Actilab, voy a destacar este componente que es muy importante, que es la ortiga. La ortiga. Esa ortiga, llamada la planta de los ciegos, porque los ciegos de todas maneras tocando, de todas maneras la van a encontrar, porque les hinca, tiene unas espinas que va a hincar, entonces le llamaron la planta de los ciegos. Esta ortiga es interesante. Tiene una cantidad de elementos beneficiosos para el organismo. Tiene la vitamina A, la vitamina C, la vitamina B. Tiene minerales, tiene calcio, tiene hierro, tiene fósforo, tiene potasio, tiene sodio. Tiene también grasas. Tiene el ácido linoleico, el ácido palmítico, el ácido esteárico y el ácido oleico. Son los componentes oleosos que tiene la ortiga. También tiene aminoácidos, o sea, también participa en la construcción de las proteínas y tiene todos los aminoácidos esenciales. Esto es interesante. Tiene también algunos elementos como son quercetina, la cumarina, los flavonoides, que son elementos que van a bloquear el envejecimiento o la oxidación de nuestras células. Vean ustedes todo lo que contiene la ortiga. También tiene pigmentos, tiene betacaroteno, tiene luteína y tiene xantina. Probablemente hablar de xantina, hablar de luteína y hablar de betacarotenos ya nos está asociando con la visión. Y esto es bueno, porque la ortiga también está asociada con la visión. Tiene algunas propiedades importantes, dada la composición que tiene. Es antianémico, hemos dicho que tiene fierro, pero ¿dónde está el rojito? No siempre el rojito no tiene fierro. En este caso la ortiga tiene fierro. Favorece la absorción de fierro además. Es depurativo, es diurético. Aparte de eso, es bueno para el debilitamiento del cuero cabelludo, que puede generar cierto grado de calvicie. Es un antiinflamatorio extraordinario. Por lo tanto, se usaba y está descrito su empleo en las artritis, en los cuadros de artritis. Inclusive, en algunos tratados de farmacología, se nos habla de la ortigadura.
la ortigadura, que es parecido, ustedes habrán visto que hay algunos lugares donde dice eh, que se hace una terapia a base de picaduras de abejas. Es decir, la picadura deposita su veneno en la articulación y esto produce una reacción beneficiosa para el organismo. Esto es un método, un procedimiento, no es tanto folclórico, puesto que está escrito en los tratados. Y algo parecido es la ortigadura. Usted se hace la prueba con la ortiga, hace contacto con su piel, la espinita, le va a producir inflamación. Parece ser que esa inflamación es beneficiosa para que luego produzca una baja en cuanto al dolor. Esta ortiga también es antibacteriano, ya sea para la piel, para el acné, y como tiene todos estos antioxidantes, es también antienvejecimiento. Y ¿saben una cosa? La raíz de la ortiga mejora la testosterona. Resulta que las plantas, a veces, sus propiedades no son comunes para todas sus partes. Hay algunas propiedades de las hojas, otras propiedades del tallo y otras de las propiedades de la raíz. En este caso, la raíz de la ortiga mejora la producción de testosterona. La testosterona, la hormona masculina. Y también, por supuesto, va a prevenir la hiperplasia prostática. Entonces, como ustedes pueden notar, esta ortiga está asociado con el movimiento, está asociado con las articulaciones. Pero no solamente cubre eso, sino cubre otros elementos más. Otro de los componentes de esta fórmula tan interesante es la uña de gato, la Oncaria tomentosa. La Oncaria tomentosa o la uña de gato es un poderoso antiinflamatorio, ha sido reconocido mundialmente en el Congreso de Viena porque ha sido incorporado al arsenal terapéutico no solamente por sus propiedades antiinflamatorias, sino también por sus propiedades inmunomoduladoras. Y ustedes recordarán que hace un rato decíamos, hablando de la artritis, que tiene que ver con el sistema inmunológico. Por lo tanto, si una persona consume uña de gato, está mejorando, está regulando su sistema inmunológico y por lo tanto está retrasando o anulando a veces las reacciones inadecuadas del sistema inmunológico que van a generar cuadros de artritis. Esta uña de gato también es antiviral. Esta uña de gato tiene alcaloides relacionadas con el sistema inmune, porque van a fortalecerlo, van a reforzar el sistema inmunológico. Por eso es que se ha admitido de que la uña de gato está relacionada directamente con el sistema inmunológico. Otro de los componentes que encontramos es el cartílago del tiburón. ¿Ya se imaginan ustedes el cartílago del tiburón? El tiburón es un animal que no tiene huesos, solamente tiene cartílagos. Y se ha podido encontrar que ahí tenemos unos componentes importantes, como es el lactato de escualamina, que es un poderoso antiinflamatorio y que proporciona algunos elementos útiles para poder preservar la articulación, para prevenir los problemas articulares y los problemas de los huesos. Entonces estamos observando cómo es que nuestro área está actuando a favor nuestro. Yo no les voy a decir, querida familia Oma, ¿tienes tú problema articular? ¿Se te ha inflamado la articulación? Toma tu articular, ¿no? Lo que debemos ser conscientes es que nuestras articulaciones se inflaman. Y de hecho que se van a inflamar. Se van a inflamar porque ahí está el movimiento. Y cuando hay movimiento, pues hay inflamación. Y esa inflamación cuando es moderada o severa, entonces va a traer dolor, va a traer inflamación y por lo tanto será importante incluir dentro de los hábitos los antiinflamatorios naturales, puesto que ahora tenemos el mal hábito de consumir los antiinflamatorios no esteroideos. Y esto no debe ser así. En esta temporada de pandemia, todo el mundo ha consumido ibuprofeno,
ha consumido naproxeno para los dolores articulares. ¿Y qué es lo que sucede? Que los antiinflamatorios no esteroideos son gastrolesivos, o sea, dañan el esófago. Son una de las principales causas de úlcera gástrica. No abusen. Tampoco esperen que se instale un cuadro de artritis o de artrosis. Puedes repasar la fórmula y han visto todas las propiedades que tienen que ver, no solamente con calmar el dolor o bajar la inflamación, no, sino con una regulación de la composición del hueso, la composición del cartílago, el mejoramiento de los tendones, puesto que también tiene vitaminas, la vitamina C. Ustedes saben, nosotros no somos seres que producimos vitamina C. Nosotros y los monos no producimos vitamina. Por eso es que necesitamos constantemente suplementarlos, puesto que la vitamina C participa en un importante número de reacciones bioquímicas. También el Arti-Life tiene calcio. ¿Y por qué tiene calcio? Porque nuestra dieta siempre es deficiente de calcio. Recuerden que diariamente necesitamos más o menos 1500 miligramos de calcio por día. Y el calcio, esta cantidad de calcio no siempre le damos a nuestro cuerpo. Siempre nuestra dieta es deficitaria de calcio por las costumbres alimentarias que tenemos. Es decir, en nuestra dieta, en nuestros sabrosos potajes que tenemos, que pueden ser muy ricos, pero sin embargo no son tan nutritivos. Entonces lo que tenemos que hacer es considerar que nuestro cuerpo también sufre un cuadro inflamatorio, que nuestros tendones se inflaman, que nuestros músculos se inflaman. Y además, recordemos que los músculos a veces descondicionan. Hay músculos que son agonistas y hay músculos que son antagonistas. Es decir, músculos que cuando uno se contrae, el otro ya se relaja. Otros que favorecen o fortalecen el mismo movimiento. Pero cuando hay una descoordinación de estos músculos, entonces se produce el dolor. Pero que ese dolor lo va a sentir a veces en la articulación. Y el responsable es el músculo. Y los responsables somos nosotros porque no estamos realizando actividad física, actividad muscular. Tenemos que poner en movimiento las articulaciones. Tenemos que poner en movimiento los músculos. Tenemos que reforzar y fortalecer los tendones. Y estas fórmulas nos permiten justamente reforzar los tendones, porque también el Arti-Life tiene colágeno. Y el colágeno, ya ustedes saben cuáles son las grandes propiedades. El Arti-Life tiene vitamina D. La vitamina D que mejora la utilización del calcio, mejora la asimilación y la utilización. También contiene magnesio, otro elemento que es importante, no solamente como parte de la estructura del hueso, sino tiene que ver con muchas otras funciones metabólicas. Como ustedes podrán notar, no es asunto de que yo voy a comenzar a tomar Arti-Life cuando tenga problemas articulares. Otra de las cosas que debo observar y que llevando durante el desarrollo de esta forma de vivir, yo lo llamo así, teoma es una forma de vivir, es algo encaminado a que nuestro organismo ande siempre sano, ande siempre joven, ande siempre fuerte. Y esa fortaleza la vamos a ver en los huesos. Hay personas de huesos fuertes, de musculatura fuerte. No estamos hablando de tener una gran masa muscular, estamos hablando de tener fortaleza de los músculos. Y eso se logra únicamente teniendo un estilo de vida. Aparte de eso, incluyendo dentro de las costumbres alimentarias, estos suplementos que son indispensables para el buen funcionamiento. Queremos llegar a los 70 u 80 normales, pues tenemos que empezar ahora. En algunos casos, el Arti-Life le produce diarrea a algunas personas. Y ellos nos reportan que hay diarrea. Sí, en algunos casos sí. En algunos casos, muy pocos, yo he visto muy pocos casos, en que efectivamente se produce diarrea por acción de la ortiga.
En esos casos se puede al comienzo reducir la dosis, pero luego, si persiste el problema, tenemos que suspender, ¿verdad? Bueno, yo soy muy feliz por la formulación esta de arte, porque antes, ustedes saben que yo tengo más de 35 años de médico, antes no había estas fórmulas, entonces no podíamos recomendarles a las personas. Yo les recomiendo. Dentro de mi práctica clínica, yo les recomiendo. Por supuesto, sé en qué momento recomendarles. Antes, a la gente le recomendaba, le decía, anda, busca tu ortiguita, muele la ortiguita, tómate una cucharita de ortiguita, y pues ahora ya no es difícil.